buenas tardes o buenos días. En este momento vamos a hacer la presentación del estado en que queda la persona después de morir, o sea, cuando Dios quita el espíritu a cada persona. Vamos a ver claramente con las escrituras, vamos a preguntarle al hermano Wilford a ver qué nos dice, en qué estado queda una persona después de que el espíritu se lo lleva a Dios. ¿Qué dice usted, hermano Wilford? Bueno, vamos a presentar, según nos muestra las Sagradas Escrituras, qué le pasa a la persona cuando Dios retira el espíritu. Vamos a buscar un texto aquí en el libro de Santiago. Santiago 26. Así es. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, el texto nos presenta que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si nosotros aplicamos lo contrario, el espíritu dentro del cuerpo hace que esté vivo. O sea, retrocedemos, el espíritu sale del cuerpo, está muerto. Eso es lo que nos presentan las escrituras. Nosotros encontramos en la creación cómo es que se da la vida cuando Dios crea al ser humano, y dice que Dios usa dos componentes, dos elementos, que es polvo y espíritu, según el texto del libro de Génesis, donde está la creación del ser humano. Entonces, por ejemplo, dice el texto allá en Génesis Génesis 2.7. 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, un componente, y sopló en su nariz aliento de vida, dos componentes, y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, nosotros tenemos claro que Dios usó dos materias para que el hombre, O los elementos. dos elementos para que el hombre viviera. Dice que resultó de esos dos componentes la vida, el ser humano. Ser, persona o alma, que es igual. Es lo mismo. Ahora, apliquemos lo contrario, se desunen esas dos materias, obviamente la vida deja de ser al separarse esos dos componentes. Bueno, las escrituras nos enseñan claramente que Dios nos da a conocer de que es el espíritu el que le da vida a ese cuerpo que Dios hizo de la materia tierra. Dice la escritura, o dijo el Señor Jesucristo, que el espíritu es el que da vida. En Juan 6:63 dice que el espíritu es el que le da vida al cuerpo. ¿Qué esto quiere decir? Que si la persona se muere es porque Dios ya le quitó el espíritu, porque Dios se le llevó el espíritu. Entonces, queda solamente el cuerpo, o sea, lo que queda nada más es el cadáver. Entonces, cabe una pregunta aquí. ¿Cómo queda el individuo, si queda consciente o no consciente, cuando el espíritu sale del cuerpo? Entonces vamos a ver el estado en el cual el individuo queda cuando el espíritu lo abandona y solo queda la materia muerta. Vamos a ver Vamos a ver al hermano que nos va a presentar al respecto. Yo creo que lo más correcto sería tal vez Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Pudiera ser también en el libro de los Salmos capítulo 6, verso 3 al vamos a 4. presentar todas esas pruebas de qué es lo que realmente enseña la escritura. Bueno, entonces vamos a presentarle al público, a la gente que nos escucha, que nos oye, para que vean ellos directamente que la escritura desmiente a esos falsos profetas que andan enseñando que la persona después de muerta está consciente. No es cierto. La escritura contradice eso. Bueno, vamos a ver el texto, lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace bajo el sol. Permítame, hermano Wilford, leer otra porción de la escritura, porque vamos a demostrar de que no es una porción de la escritura la que hay muchas pruebas.
Hay muchas pruebas bíblicas para probar el estado de la persona después de que Dios quita el espíritu. Dice, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Salmos, versículos 4 y 5 dice: vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Está diciendo las Escrituras que ya no tienen memoria los muertos. No hay Si quien los alabe. muertos no tienen memoria, entonces, hermano Wilson, ¿qué pasaría con el caso del rico y Lázaro? Es que dice que conoció a Abraham y al rico. Bueno, ¿Cómo quedaría? queda como desmentido, porque si según las escrituras presentan, o sea, de que el individuo cuando muere o cuando el espíritu sale del cuerpo, porque esa es la muerte. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, ese es el momento de la muerte del ser humano. Entonces dicen las escrituras que si el espíritu sale del cuerpo, todo termina, ya no hay memoria, no hay odio, no hay envidia, no hay quien maldiga, no hay quien alabe, porque todo se termina. Entonces, ¿qué pasa con el relato del rico y Lázaro? Nosotros ahí miramos hasta cierto punto un hecho Si de me que... permitió un momento, hermano Wilford, vamos a hacer cierta aclaración. Sí. Dicen, por ejemplo, algunas personas dicen lo siguiente, que lo que Jesucristo está diciendo es verdad porque lo está diciendo Jesucristo. Solo porque lo dice. Pero la verdad es que toda la Escritura es verdad. Sí. No porque solamente dijo Jesucristo. Si lo que dijo, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, Salomón, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Si lo dijo Jesucristo, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces prácticamente el Espíritu Santo es el que está dirigiendo todo. No podemos decir, vamos a aceptar esto y no vamos a aceptar aquello. Sí. No se puede. Para eso hay que dar el significado o la explicación. Correcto, es lo que nosotros tenemos que tratar de aclarar en este momento, el por qué se dicen esas cosas. Bueno, vamos a leer el relato para enfocarnos y tratar de dar una aclaración sobre el texto o el relato del rico y Lázaro, allá que aparece en el libro de Lucas. Vamos a leer el relato para enfocarnos bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, Consideramos que esto no puede ser un hecho real, de que una persona se murió y que fue sepultado. El relato está hablándonos del cuerpo, porque dice que fue sepultado, no nos está hablando del espíritu. ahora, si se dio el caso de la muerte, obviamente el espíritu salió como en cualquier individuo. Según la que ley. muere. Según la ley de Dios dice que el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios. Se lo lleva a que lo Dios. dio. Y obviamente queda inconsciente el cuerpo, muerto, a deshacerse al polvo. Entonces, nosotros vemos en el relato del rico y Lázaro que presentan a los dos personajes en muerte prácticamente. Los dos murieron, dicen. Pero el punto es este, que dice Sí. que estando en el Hades se halló que estaba en tormento, o sea, como que si estuviese Como que si el Hades fuera consciente. un lugar de tormento. Y presenta a los dos personajes siempre vivos, cosa que ellos ya están muertos. Entonces a eso es que se debe la explicación de lo que estamos tratando pues, de enseñar ahorita. Dice las Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que las Escrituras son útiles para redarguir, para corregir y para instruir. En este momento nosotros estamos tratando de hacer uso de las Escrituras para poder aclarar cosas que son mal interpretadas por el hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer al respecto? Es lo siguiente, dejarse guiar por el Espíritu Santo, ponerme neutro cuando yo voy a explicar algo de las Escrituras, para que el Espíritu Santo pueda hablar por mí. Porque si yo quiero hablar
en vez del Espíritu Santo, entonces va a salir malo eso. Porque voy a hasta blasfemar, a decir cosas que no son. Ya quedaría como enseñanza de hombre. Exactamente, eso sería una enseñanza de hombre. Entonces tratamos de hablar conforme a las Escrituras. Las Escrituras dicen que el muerto no sabe nada. Está inconsciente. Está totalmente inconsciente. Esto es similar al caso de una persona cuando se acuesta, se duerme, está semi inconsciente. Porque si alguien llega, se acerca y lo pellizca, pues él se va a despertar. Pero en el caso del muerto ya no, porque lo va a pellizcar, le puede meter un garrotazo y no se va a despertar. Ya no Hasta el día en que Jesucristo le deposite de nuevo el Espíritu, es que se va a poder levantar y volver a ser consciente. Ya que la Santa Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, que va a haber resurrección de justos como de injustos. Entonces esto nos muestra claramente a la luz de la Escritura que todas las personas que mueren van a dormir, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Hasta el día en que venga nuestro Señor. Hasta el día en que el Señor serán Jesucristo los levantados. resucite y los levante. Entonces dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces ese es el juicio definitivo, de donde será la paga del pecado, que es la muerte eterna. Ese juicio postrero, no es ningún otro juicio que nosotros vemos aquí antes. Claro, por otro lado queremos hacer una aclaración también respecto al caso del libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que habla allí donde prácticamente el traductor hizo una violación a la Escritura. Cuando les decimos que hizo una violación a la Escritura, es porque nosotros contamos con los escritos originales. En su idioma Y original. para esto hemos tenido que revisar esto. Y en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, habla de que ellos van a quedar lejos de la presencia del Señor. 1.9, capítulo 1.9. 1.9. Entonces, ¿qué pasa? Ese texto no existe en el original. La palabra, la preposición apo griega, la tradujeron lejos de la presencia del Señor. Pero la palabra apo quiere decir de. No quiere decir lejos, sino quiere decir de. Está hablando de la presencia del Señor. Por eso van a ser destruidos. Y para que diga lejos, tendría que aparecer la palabra en el idioma griego macroten o tele, que quiere decir... O ecleseitex, para que diga para excluido. que diga lejos de la presencia. Entonces dice el texto originalmente que van a ser destruidos por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Quiere decir que basta con solo que lo vean al Señor para que ellos sean destruidos. No es necesario otra cosa más. Correcto. Además sabemos que van a haber unos acontecimientos grandes, terribles, en el día del juicio, en el cual el sol, la luna, las estrellas, todos van a explotar y van a caer derretidos sobre la tierra. Entonces la tierra se va a convertir en un lago de fuego, en el cual nadie va a poder escapar, ni los ángeles siquiera van a poder escaparse. Pero eso se va a dar hasta entonces, en el momento. Hasta en el día del juicio. Cosa que ahorita no hay nada. El que está muriendo... Después que espera. resuciten todos los que murieron. Pero mientras tanto nosotros estamos enfocando de que los muertos no saben nada, ni piensan, ni se dan cuenta de nada de lo que ocurre en este mundo. Hasta en el día que sean despertados. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Por qué el muerto es inconsciente? ¿Por qué no sabe nada? Según nosotros encontramos un texto aquí en las escrituras donde dice que en el espíritu del ser humano está el saber, está el conocimiento, o sea, prácticamente mientras el espíritu esté dentro del cuerpo del individuo, él está consciente. Si el espíritu sale, queda inconsciente porque se da el momento de la muerte. Ese texto es... Podemos ver nosotros el pasaje del libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 49 al 55,
Las Escrituras nos relata un acontecimiento en el cual el Señor Jesucristo participó. Dice que llegó a la casa de la hija de Jairo. Entonces, en la casa de la hija de Jairo, Jesucristo dijo que la niña estaba durmiendo, no que estaba muerta. Dice que se pusieron a reír muchos porque dijeron que estaba muerta. Que en realidad estaba y muerta. él dijo, está durmiendo. ¿Verdad? Sí, vamos a leer el texto para que veamos, o sea, las pruebas y lo que el relato nos enseña. 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban y todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó a que le diesen de comer. Vemos aquí claramente lo que la palabra de Dios enseña. Cuando el espíritu regresa al cuerpo de la niña, ella vuelve a la vida. Antes no. Si sale, muere. Sí, es más, dice Jesús, denle de comer porque la niña está con hambre ya cuando entró el espíritu. Anteriormente, antes que el espíritu no estaba dentro de ella, ella no tenía hambre. Pero cuando el espíritu entró, le dio vida. Entró y toda parte, todos sus miembros del cuerpo comenzaron a funcionar y sintió hambre. Entonces vemos claramente que la Escritura nos enseña que mientras el espíritu está en nuestro cuerpo hay vida. Pero si Dios se lleva el espíritu ya no hay vida. Queda totalmente inconsciente la persona. El polvo, vuelve Entonces, al polvo. es inaceptable el caso del rico y Lázaro. Porque en el rico y Lázaro dice que murió. Y si murió, la ley de Dios es que le quite el espíritu para que se muera. Entonces, si se murió, no es aceptable que diga que alzó su rostro hacia arriba y reconoció a Abraham y a Lázaro. Tendría que tener memoria. Y la Escritura dice que los muertos no tienen memoria. Queda completamente desmentido el relato, como un hecho real, queda completamente Como lo desmentido. presentan, Sí. como lo presentan ellos, no como lo presenta Jesús. Porque Jesús, ¿qué es lo que quiso presentar? Jesús lo que quiso presentar fue la personificación de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el sentir y es el conocer. Eso es conciencia. Entonces dice la Escritura, cuando Cristo viene relatando, dice que el rico estaba en plena facultad de todos Todos sus bienes. su ser como una persona viva. Dice que él dialogaba, él viraba, él alzaba su rostro, él está haciendo peticiones, está haciendo muchas cosas que solamente una persona viva puede hacerlas. Bueno, en sí, para encerrar esta presentación que estamos haciendo sobre el estado de los muertos, bueno, nosotros tenemos por concluido de que las Escrituras nos enseña de que el individuo, cuando Dios retira el espíritu, deja de ser consciente, no hay odio según los pasajes, no hay memoria para reconocer, obviamente no va a hablar un muerto porque está sin espíritu, está inconsciente. Entonces, es lo que las Escrituras nos presentan. Ya vimos las pruebas de que para que esté vivo el ser humano tiene que estar el espíritu. Se da la muerte, el espíritu sale. Entonces queda inconsciente. Tenemos pues
La idea de nosotros es aclarar prácticamente desde el estado de los muertos, como habíamos dicho al inicio, de que en qué estado es que se encuentra el ser humano cuando pues parte de este mundo, cuando muere, queda totalmente inconsciente. Y queremos decirle a los que nos escuchan que seamos bien claros y conscientes y precisos, que no podemos andar diciendo lo que la Escritura no nos dice, sino lo que la Escritura nos dice es lo que debemos de decir. Si la Escritura dice que en la muerte Dios se lleve el espíritu, eso tenemos que aceptar, porque el libro de Eclesiastés, capítulo 12, del versículo 7, dice que el espíritu se lo lleva a Dios y que el cuerpo se vuelve a hacer polvo y que retorna a la tierra. Y el espíritu retorna a Dios porque Dios fue el que dio ese espíritu para que pueda tener vida. Queda completamente deshecho el ser humano. Exactamente, entonces no podemos decir nosotros hablar lo que la Biblia no dice, porque la Biblia no dice que el rico y Lázaro estaban vivos, no dice que estaban conscientes O, en el lugar donde o estaban. como dicen ahí algunas enseñanzas, que cuando el individuo muere el espíritu va a otro lado, o sea, la escritura enseña que regresa a Dios. Esas serían enseñanzas paganas entonces, Sí, no ya. serían enseñanzas de Dios. Cosas que no tienen base en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, pues, eso fue lo que presentamos ahorita. Entonces aquí concluimos nosotros con este relato. Esperamos de que les pueda servir a los que han escuchado esto. Amén. Amén.